evaluaciones o exámenes? ¿Por qué hacemos todo por sacar una buena nota, que al final es lo que importa más en el estudiante? No importa cómo, si sacamos chivo, si copiamos, etcétera, ¿no? Más ahora que estamos en la virtualidad. Y yo sé que, no estoy diciendo que ustedes, ¿no? Que algunos alumnos de la universidad, pues ya solo se pasan la copa. Pasame la pregunta tal, como todo el formulario es igual. Pero vamos a ver por qué pasa eso en este curso. ¿Qué es realmente la evaluación? Y cómo nosotros como futuros profesionales, como futuros profesores de enseñanza media, como futuros licenciados en pedagogía, vamos a cambiar esa perspectiva que hay de la evaluación. Vamos a cambiar esa perspectiva que hay del examen. Ya vamos a cambiar ese objetivo, esa percepción que hay en el alumno, que hay en el padre de familia, que hay en el mismo profesor, de que es un examen. Muchas veces tomaba el examen como un castigo. Bueno, si se siguen portando mal, les va a caer, les voy a hacer un examen sorpresa. O eso es utilizado como una herramienta, ¿no?, de control psicológico. O es utilizado muchas veces por el profesor para vanagloriarse. A mí nadie me gana. Solo uno me ganan de todos, solo dos, solo tres. Vamos a ver que eso no es la evaluación y que tampoco va de la mano con el examen. Entonces vamos a aprender a verlo de otra manera, a verlo de una forma más integral, de una forma ética, por supuesto, y de una forma que sea práctica y aplicable, que realmente nos pueda servir para lo que ha sido hecha la evaluación y no para lo que no ha sido hecho. Entonces, todo esto lo vamos a ir tratando a lo largo del curso. Yo espero que sea más dinámico. Yo sé que no podemos interactuar lastimosamente, pero ahí en el correo pues pueden escribirme cualquier duda acerca de los temas que vayamos tratando y pues a echarle muchas ganas. El tema para el día de hoy, historia de la evaluación. Yo sé que a muchos no les gusta la historia, pero la historia es importante, ir conociendo cómo se ha desarrollado determinado tema, determinado suceso, para saber por qué estamos hoy así. Tenemos que conocer la historia y por eso vamos a conocer a grandes rasgos la historia de la evaluación. Primero vamos a ver el objetivo de la clase. Bueno, el objetivo de la clase, brindar la teoría fundamental sobre las etapas y datos característicos de cada etapa de la historia de la evaluación. El otro objetivo, describir puntual y significativamente conceptos y definiciones sobre la evaluación. Entonces, nuestra clase va a estar distribuida en dos partes. Primero vamos a ver toda la historia de la evaluación, las etapas, las características de cada etapa de la historia hasta la actualidad. Y la segunda parte, que va a ser la parte más pequeña, porque la mayor cantidad de la clase va a ser sobre las etapas. Vamos a hablar sobre un breve concepto de la evaluación, así una pincelada, vamos a leer, porque ya a lo largo de las demás sesiones vamos a ir ahondando más en definiciones sobre evaluación, que hasta cansado lo voy a dejar. Historia de evaluación. Si ustedes ya vieron el video introductorio, ya tendrán una idea de lo que trata esto. Entonces se divide en dos. Está el periodo pre-tayleriano y el periodo tayleriano. ¿Por qué se le llama pre-tayleriano y tayleriano? Bueno, gracias a Ralph Tyler. Fue un personaje por ahí de 1930, de la década de los 30 del siglo pasado, que revolucionó lo que se tenía o lo que se pensaba de la evaluación, que ya lo vamos a ver en las diapositivas posteriores. Pero bueno, regresando. El periodo pre-tayleriano. El periodo pre-tayleriano va desde la prehistoria, es decir, aquella etapa que va de la historia no escrita. Normalmente cuando hablamos de prehistoria, se nos ocurre ahí por ahí los cavernícolas, los hombres de las cavernas. Por ahí empieza, pero no es siempre. Bueno, desde la prehistoria hasta 1930 con la aparición del trabajo de Ralph Tyler. Ese es el periodo pre-tayleriano. Y hay diferentes etapas del periodo pre-tayleriano. Primera etapa, inicio de la evaluación, que va desde la prehistoria hasta el siglo V después de Cristo.
Nos dice, el hombre primitivo se enfrentó a la necesidad de tomar decisiones acerca de la elección de los medios de defensa y supervivencia más adecuados a cada situación. Muchas veces, o la gran cantidad de veces, pensamos que la evaluación es algo que se acaba de inventar, es algo que está supeditado o ahí está soldado a la educación, y no es así. La evaluación no nació en la educación, fue introducido en la educación, en el campo de la educación, por la necesidad de poder determinar si un alumno había asimilado los conceptos o no, si había sido competente a determinada cuestión que se le había enseñado. Pero la evaluación no nació de ahí, la evaluación está desde la prehistoria, ¿ya? Los primeros humanos, nuestros ancestros, ya utilizaban evaluación. O sea, claro, ellos no conocían el término evaluación y no, el concepto como tal no lo tenían, pero sí el acto intrínseco de la evaluación sí estaba. ¿Cómo? Para evaluar si un terreno era adecuado para vivir. Por ejemplo, del bosque se pasó a vivir a las cavernas. ¿Por qué? Porque en el bosque había muchos peligros, habían peligros de ataques de fieras, caída de rayos, enfermedades, estaban más a la intemperie, entonces se fueron a vivir a una caverna. Pero cuando se iba a habitar una caverna, pues había que evaluar si habían fieras adentro, si habían murciélagos, etcétera. Si era adecuado, había que hacer una evaluación, si me sirve o no me sirve. A la hora de comer un fruto, si este fruto si se puede comer, es comestible o es venenoso, si un hongo es comestible o es venenoso. O sea, todas estas formas, si esta herramienta me va a servir para poder cazar un animal, si este animal que voy a cazar puedo llegar a matarlo, o simplemente me va a ser más rápido, no lo voy a poder capturar, o se me va a ir encima y me va a matar. Entonces, todo esto es parte de la evaluación y es parte de cómo el hombre empezó a evaluar su situación. ¿Okay? Por lo tanto, la evaluación no es un término nuevo, no es un término inventado en la educación, sino que es un término que el hombre ha utilizado durante siglos y siglos y siglos. Continuamos. En la antigüedad se realizaban exámenes para seleccionar a los funcionarios que ocuparían puestos gubernamentales, según sus competencias respecto a la actividad a realizar. Claro, antes del siglo V, que es hasta donde llega este periodo, no habían escuelas, pero los reyes, los emperadores necesitaban seleccionar, hacer una buena selección de los funcionarios que iban a hacerse cargo de su reino, de su imperio. En el caso del Imperio Romano, por ejemplo, si la persona que iban a seleccionar era honesta, si era de una familia noble, era una característica, ¿no? La nobleza no podía ser un plebeyo. Si era, tenía conocimiento sobre matemática, sobre astronomía, sobre geometría, etcétera. Entonces, todos estos tópicos tenían que tener en cuenta los emperadores, los reyes, los duques, para poder evaluar, para poder determinar a quién le va a dar, a quién le iba a dar el determinado puesto dentro de su gobierno. Entonces, es otro tópico de la evaluación, es otra característica de la evaluación y cómo se fue desarrollando a lo largo de esta primera etapa. O sea, se pasó de una evaluación arcaica, podríamos decirle así, donde era de ver si una determinada área se podía habitar, si habían animales, si habían fuentes de agua cerca, para poder determinar si esa área era adecuada para poder vivir, a, a una evaluación pues ya de seleccionar personal. Si esta persona es honrada, si viene de buena familia, si me va a servir de esta forma, si lo voy a necesitar para guerreros, si es atlético, si no sufre de enfermedades, si tiene habilidades con el manejo del caballo, espada, etc. Entonces, estas fueron las formas de evaluación en la primera etapa de la época pre-tayloriana. Dice, los textos anteriores llevan a reflexionar acerca de la importancia de la emisión de juicios valorativos. Ya hablamos. Esta persona es adecuada para esto, por sus características. Este lugar me sirve para vivir porque hay agua cerca, porque hay frutos cerca, porque hay animales en abundancia.
La trascendencia de contar con parámetros fiables para emitirlos. Los inicios de evaluación desde la época antigua se caracteriza por el uso de procedimientos instructivos basados en referentes implícitos, sin una teoría explícita de evaluación para valorar vivencias, establecer diferencias y seleccionar estudiantes. Es decir, no estaba relacionada con la escuela porque no existía en la escuela como tal, pero sí había que tener parámetros para emitir juicios de valor y poder seleccionar la mejor opción. Siglo V después de Cristo hasta el 1800, o sea, el siglo XVII, perdón, el siglo XIX, perdón. Entre los siglos V y XV después de Cristo surgen las grandes universidades y se introducen en ellas los exámenes con carácter más formal. En ella, los tribunales de suficiencia académica formados por maestros otorgaban las aprobaciones en los estudios, aplicando exámenes cuando un estudiante solicitaba un grado. Los exámenes se realizaban en presencia del tribunal de maestros, eran orales en latín y discutían en público temas filosóficos y religiosos. Entonces, en la época de la Edad Media, en la época medieval y un poco la época moderna, es donde surgen los exámenes. Acá viene eso que nos asusta tanto, que nos da tanto miedo a nosotros como estudiantes, y lo digo porque yo soy estudiante aún y da miedo, ¿no? Cuando me van a examinar y ya empieza a cambiar la respiración y el corazón empieza a latir más fuerte. Acá surgen los exámenes. Pero no los exámenes como los conocemos hoy en día. Los exámenes escritos no existían como tal o eran muy pocos. Pero esta época se ve marcada por el surgimiento de las universidades. Muchas veces hay una leyenda negra que dice que la Edad Media fue una edad oscura, de que era la superstición, pero ese es un mito, no es cierto. En la Edad Media surgieron las universidades que conocemos hoy en día. Acá se forjaron. Y se iban otorgando títulos, ¿ya? Sobre todo de filosofía y en religión, pero para poder optar a ese título tenía que ser evaluado por un tribunal. Hoy en día todavía se conservan los tribunales, ¿no? En las universidades. Para que usted pueda optar a un determinado título, tiene que pasar por una terna, exponer un tema, etcétera, ¿no? Bueno, se exponían los temas, se discutían con los expertos, eso se hacía de forma oral y en latín, y aquí se discutían temas filosóficos. Cuando hablamos de filosofía pensamos que es solo el pensamiento, ¿no? Temas de pensamiento, no. Antes la filosofía abarcaba todo. Cuando hablábamos de un filósofo de la antigüedad, no se refería a solo estar pensando, sentado, no. Un filósofo abarcaba todo lo que conocemos hoy como ciencia, matemáticas, geometría, química, física, biología, todo esto lo abarcaba la filosofía. Luego fue que se fue desmembrando. El filósofo era un todólogo, digamos. Ahora ya no. Ahora cada profesión se va especializando en algo. Un filósofo famoso decía, un científico es aquel que sabe mucho de poco. ¿Ok? Por ejemplo, un médico. Un médico general puede atender muchas enfermedades, pero bueno, viene y se especializa. Bueno, es un cardiólogo, se especializa en el corazón. Ya sabe específicamente mucho del corazón, pero las demás partes ya no. Pero luego se especializa mucho más y se especializa en la parte derecha, el ventrículo derecho del corazón. Ya se fue especializando. ¿Ya? Un científico es aquel que sabe mucho de poco, en cambio un filósofo sabía de todo. Era un todólogo. Entonces, para hacer esa aclaración. Pero volviendo al tema, decíamos que acá surgen los exámenes. Entre los siglos XV y 5 y 15 solo llegaban a estos exámenes los alumnos que contaban con el visto bueno de sus profesores, o sea que no era para cualquiera. Después de un periodo de estudio que podía alargarse de 4 a 6 años, o sea, básicamente lo que llamamos ahora una carrera universitaria. Estudiamos 5, 6 años, 4, y luego nos sometemos a una terna donde nos ponemos un tema determinado, exponemos nuestra tesis, hemos hecho alguna investigación y podemos optar a
el título que hayamos estudiado. Bueno, algo similar pasaba durante esta época. Bueno, que la posibilidad de fracaso era prácticamente inexistente. O sea, los alumnos que llegaban ahí eran pocos, pero eran los mejores y prácticamente no perdían porque eran los mejores. Dos naciones son fundamentales en los esfuerzos evaluativos, Gran Bretaña y Estados Unidos. En la primera, en este caso Gran Bretaña, a finales del siglo XI se utilizaron comisiones reales para evaluar los servicios públicos. Es decir, otra vez, la evaluación no nace de la educación, no nace en el ámbito educativo, sino que en Gran Bretaña, por ejemplo, se armaban comisiones para evaluar si el servicio del agua era adecuado, si el transporte, por ejemplo, si las ventas, etcétera, ¿no? Y en la segunda, en el caso de Estados Unidos, en 1845 se aplican test de rendimiento de estudiantes, pero ya estamos hablando de entrado del siglo XIX. Aquí vamos a ver un pequeño resumen de los diferentes siglos. El siglo XVI, que es por ahí del año 1500, los reyes católicos dictaron como ley conocida como la pragmática de Segovia, en la cual exigían a los barberos una capacitación o un examen para poder ejercer legalmente el arte de sacar dientes y muelas. Aquí vamos viendo la tecnificación de los oficios, como hoy en día existe el INTECAP, por ejemplo. Usted va al INTECAP y lo forman y obtiene una certificación de carpintero, de cocinero, de bartender, de peluquero, de mecánico, electricista. Bueno, así surgió en el siglo XVI. Poder tener una capacitación, luego los examinaban para poder decir, bueno, usted ya puede sacar muelas, ya puede sacar dientes. En el siglo XVII se utilizan cada vez más los exámenes públicos para demostrar el aprovechamiento académico de los escolares. Los jesuitas, que es una orden religiosa de la Iglesia Católica, que son intelectuales, son los primeros que se adentran en este mundo de la evaluación de los exámenes. Aplicaban de esta manera exámenes para dar a conocer sus centros docentes y dar reconocimiento público a sus alumnos. Aquí ya se empieza a ver lo que conocemos hoy en día o en la educación, escuela primaria, en el básico, en el diversificado, como el cuadro. Mentira, los que estudiaban, a los que estudiamos todos estos ciclos, se peleaba la gente por estar en el cuadro de honor. Querían estar en el cuadro de honor, en el primer, en el segundo, en el tercer lugar, eran los más codiciados, cuarto, quinto. Entonces, aquí ya se empieza a ver, ¿no?, el reconocimiento por el desempeño académico de los estudiantes. Bueno, siglo XVIII, ya 1700. Hay un aumento en el acceso a la educación, puesto que antes la educación no era para todos. Ya, era para los más ricos, era para los de arriba, los que tenían una posición privilegiada. La mayoría de población no tenía acceso a ello, eran analfabetas, no sabían leer nada. Solo se dedicaban al campo, a labores rudimentarias. Pero ya a partir de este siglo la educación se va abriendo. Surge la necesidad de comprobar y verificar los méritos y niveles individuales. Ahí surgen los primeros exámenes escritos, o sea, hasta el siglo XVIII, 1700, es donde empiezan los exámenes escritos, esos que nos dan tanto miedo hoy en día. Como requisito de ingreso a las grandes universidades y a las escuelas de alto prestigio local. Lo que ahora llamamos, por ejemplo, la Universidad de San Carlos se llama un examen de admisión. No todos entran, sino que solo los mejores, solo los que puedan superar este primer filtro de exámenes pueden entrar a la universidad. Obviamente no todas las universidades, por ejemplo, aquí en la Universidad Rural, pues no se pide un examen de admisión, pero en este siglo XVIII, surgen los exámenes como tal y surgen los exámenes de admisión como hacemos hoy en día. Bueno, ya dejamos la segunda etapa del periodo pre-tayleriano. Ahora vamos a la tercera etapa, que es la época de la eficiencia y de los test, que es prácticamente antes del surgimiento del trabajo de Ralph Tyler, que va de 1801 a 1929. A lo largo del siglo nace y se desarrolla la evaluación de la escuela tradicional. Esta etapa es muy importante porque aquí se configura mucho
de la educación que hemos heredado. Tal vez nosotros no tanto, tal vez ustedes no tanto, ya ha ido cambiando, pero nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros antepasados heredaron, o sea, surge acá esa configuración de la educación tradicional, como se le conoce, que a donde el maestro podía castigar duramente al alumno, aquí a donde el conocimiento se medía a través de el paso de un examen escrito, donde la memorización era lo principal, no era tanto el análisis, sino que tenía que memorizar el contenido y decírselo tal como era al profesor y escribirlo en un examen escrito. Aquí en esta etapa, en esta época de esta etapa veterana, se configura mucho la educación que todavía hoy en día tenemos. Todavía hoy en día se mira bastante. El control de lo aprendido se realizaba a través de la capacidad de retener y almacenar el alumno por medio de exámenes, fundamentalmente de lápiz y papel, es decir, memorizando, no memorizando. Yo me acuerdo que cuando estudiaba primaria todavía viví eso, ¿no? Tenía que memorizarse el contenido, pasaba un examen y la mayor cantidad de puntos del curso a lo largo del año se jugaba en un examen. No habían actividades como hoy en día de que dejan un trabajo de investigación, que un trabajo de campo, que esto, que lo otro, que por ir a desfilar les dan puntos. No, todo era en el examen. Pues acá se configura en esta etapa. La forma de valorar el trabajo escolar es por medio de la calificación. Aquí también surge esto muy importante, que es la asignación de notas. En Estados Unidos, por ejemplo, en el mundo anglosajón no se usa los punteos, sino que las letras. A es lo mejor, B está bien, C sí gana, pero ahí raspadito, D hasta llegar a la F, que es reprobado. En nuestro caso, pues es de 1 a 100. En el ciclo de educación básica diversificada en primaria, pues se gana con 60. Aquí en la universidad creo que también se gana con 60. Entonces, aquí surge cómo valoramos el trabajo escolar a través de notas. Ya cuando nos dejan con 59, ya sentíamos la muerte, ¿no? Pero acá podemos ver que surge primero el modelo de educación tradicional y la asignación de notas. Establecen los sistemas nacionales de educación y aparecen los diplomas de graduación que hasta hoy en día existen. ¿Cómo podemos comprobar que pasamos el ciclo primario? Pues con un diploma. ¿Cómo podemos comprobar de que somos bachilleres, que somos peritos? Con un diploma. Si no tenemos el cartón, como dicen algunos, no tenemos nada, no nos dan trabajo. Igual, ¿cómo puedo yo certificar de que soy un licenciado en pedagogía? Tengo que llevar mi título, ¿no? Acá surge. ¿Ya? Los sistemas nacionales de educación, por ejemplo, el Mineduc, que aparecen los diplomas para poder certificar, para poder dar fe de que la persona dice ser lo que es o está formado en lo que es. También se vio afectada por los grandes cambios producidos por la revolución industrial que impactaron en todas las esferas sociales, impulsando a los gobiernos a buscar maneras de modernizar el funcionamiento de sus distintas instancias. En el siglo XIX surge la revolución industrial, es decir, ese cambio de la población del campo, de una población íntimamente rural, a una población que ya vive en las ciudades, que ya trabaja en las grandes fábricas de diferentes índole, y hay un cambio, ¿no? Y acá también esto influye realmente en la educación, y aquí también se configura un pensamiento que hasta hoy en día lo tenemos, que es hay que estudiar para conseguir un trabajo y ser estables. O sea, la educación se volvió como un aliado de un sistema que requería gente formada para poder meterla a trabajar. ¿Okay? Lo que llamamos un tipo de el capitalismo, ¿no? La gente estudia, se forma para ir a trabajar a una empresa, para ir a trabajar a una industria, etc. Hasta hoy en día todavía tenemos esa mentalidad. Bueno, hay que estudiar para ser alguien en la vida. Hay que estudiar para conseguir un buen chance. Acá se configura como resultado de la revolución industrial. Las empresas, las industrias requerían personal capacitado, por lo tanto la escuela era la que le daba ese personal capacitado.
vamos a alargar un poco, disculpen que nos alargamos, pero como les digo, esta etapa es muy importante. La evaluación fue condicionada por la influencia de las teorías evolucionistas de Charles Darwin, Galton y Cattell, apoyando la medición de los individuos, sus características y diferencias entre ellos. O sea, la teoría de la evolución de Darwin influyó mucho en la configuración de la evaluación. El auge de las corrientes filosóficas positivistas y empíricas, otro pensamiento, otra corriente, otro modelo que vino a configurar la evaluación. O sea, ¿qué dicen los positivistas, los empiristas? De que solo se puede medir, solo es real, perdón, aquello que se puede medir. Es decir, yo puedo medir cuánto peso, puedo medir mi altura, entonces eso es real. Pero, por ejemplo, el amor no lo puedo medir, el dolor, la ira, el enojo no lo puedo medir. Entonces, en los empiristas, eso no existe. Eso no es real, es abstracto, no se puede medir, por lo tanto no existe. Eso dicen los positivistas, ¿no? Entonces, también se ve influenciado. Donde la nota era lo importante. Si sacabas 60, ganabas, si sacabas 50, perdías, si sacabas 100, excelente. Pero no se miraba más allá. ¿Por qué? Porque los positivistas decían que solo aquello que se puede medir es lo real. El avance y el desarrollo de los medios estadísticos, el desarrollo de la sociedad industrial que potenciaba la necesidad de encontrar mecanismos de acreditación y selección de alumnos según sus conocimientos, lo que ya platicaba. La industria necesitaba de personal capacitado, de gente que supiera leer, de gente que supiera escribir, de que fuera competente en diferentes áreas, y pues por lo tanto la escuela tenía que cumplir con esos requerimientos de la industria. Estos factores determinan que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX se desarrolle una actividad evaluativa intensa, fuerte, que se conoce como el testing, ¿sí? El famoso testing. Aquí tenemos un cuadro sinóptico que nos dice que el testing tiene por objetivos, primero, detectar las diferencias individuales. No todos somos iguales, algunos somos buenos para las matemáticas, otros somos buenos para memorizar, otros somos buenos para la música, para las habilidades con trabajo de máquinas, etc. Entonces, detectar diferencias individuales. Siguiente, las diferencias dentro del rango de atributos de las evaluaciones psicológicas de la época y las puntuaciones diferenciales para determinar la posición de sujetos dentro de la norma grupal. Y esto último ha venido hasta hoy en día. Bueno, si tú sacaste 100, eres pilas, eres inteligente, eres el mejor. Y tienen razón en cierto punto, pero también ha venido a poder ser un estigma, ¿no? Para los que tienen notas bajas, sacan 60, eres un burro, o los que pierden, no servís para nada. Entonces, ha venido a calar la autoestima del alumno, por parte de los compañeros, por parte del profesor y por parte de los mismos padres. Obviamente, con esto no quiero decir que los que no saquen una nota satisfactoria estén bien, sino que hay oportunidad de mejora, pero no es la forma en que decir que este es inteligente y este es un burro. No. Hay formas de cómo ir manejando esto, que es lo que lo que no tenemos que repetir como futuros pedagogos. Tenemos que ir cambiando esa mentalidad. Muy bien, terminamos el periodo pre-tayleriano. Ahora vamos a entrar al periodo post-tayleriano, o sea, cuando ya surge el trabajo del Ralph Tyler, que es de 1930 hasta hoy. La primera etapa de esta época, época tayleriana, que va de 1930 a 1945. El término evaluación educacional fue acuñado por Ralph Tyler, considerado el padre de la evaluación educativa. Acá es cuando ya la evaluación, si bien ya había entrado en los siglos del 5 para 1800, la evaluación en la educación, pero acá es donde ya se configura más, donde se le da a la evaluación un carácter de ciencia, que entra a estudiar la evaluación como tal al servicio de la educación. Entonces, antes de él la evaluación era sistemática, después de él sistemática y profesional se profesionaliza. Tyler fue el primero en plantear un modelo evaluativo sistemático
que propone evaluar en función de la relación existente entre los resultados y los objetivos del aprendizaje establecidos previamente en el currículo. Es decir, no vamos a evaluar por evaluar, vamos a evaluar en base a los objetivos que se plantearon en el currículo. Si esos objetivos se han cumplido a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo vamos a ver hasta el final, ¿ya? Entonces, antes se evaluaba por objetivos y hasta hace unos años que el currículum en Guatemala ya se cambió a competencias. Pero bueno, todavía en la universidad creo que se evalúa por objetivos. Entonces, lo que hizo Ralph Tyler es, a partir de los objetivos, fijados en el currículum, ir viendo si esos objetivos se fueron cumpliendo en el alumno a través de la evaluación. Bueno, lo cual se consigue a través del desarrollo de actividades. ¿Qué actividades? Pues, inicialmente las actividades eran lógicas, examen. La evaluación se hacía mediante examen. Vamos a ver si, por ejemplo, el alumno aprendió bien la suma. ¿Cuánto es 9 más 9? Hay que pasarle un examen para que el alumno responda. Si aprendió bien la multiplicación, ¿cuánto es 5 por 7? Tenía que responder a través de un examen. Obviamente ahora ha cambiado. El examen sigue teniendo un papel importante, pero ya la evaluación ha ido diversificándose. Ya podemos hacer a alumnos actividades. Por ejemplo, quiero saber si el alumno comprendió el concepto de medición. Bueno, ya no le voy a poner, bueno, diga que es de una definición de medición. No. El examen, la evaluación, perdón, va a ser, vaya a medir las dimensiones de su casa o las dimensiones del terreno donde vive. Ahí ya estoy evaluando para ver si el alumno es competente. Ya pasándonos un poco a la evaluación por competencias, ya no por objetivos, sino por competencias. Pero eso es otro tema, solo para ponerlo de ejemplo. Para el desarrollo de pruebas que correspondieran estrictamente a los objetivos planteados, se tomaría en cuenta toda la tecnología de test que antecedieron a este periodo, el testing que hablábamos. Con Tyler, la evaluación y la medición se diferenciaban como dos conceptos distintos. No es lo mismo evaluar que medir. Medir es un proceso estrictamente cuantitativo, o sea, de cantidad. Por ejemplo, la asignación de notas es estrictamente cuantitativa. Tú sacaste 60, tú sacaste 80, tú sacaste 90. O voy a medir algo. Voy a medir cuánto es la distancia de la capital a X departamento. Esa es una medición, pero la evaluación no es una medición. Claro, la medición está implícita en la evaluación, pero no es totalmente eso. Pasando la evaluación en un primer plano y quedando la medición en segundo término. La evaluación no se limita a la aplicación de un instrumento de medida dado que necesita un juicio de valor de la información recogida. Eso lo vamos a ver en sesiones más adelante. La medición es una herramienta que sirve a la evaluación, pero no es completamente eso. El currículum viene delimitado por 4 preguntas en la época tayleriana, en el trabajo de Ralph Tyler. ¿Qué objetivos se desean conseguir? ¿Con qué actividades se puede alcanzar? ¿Cómo pueden organizarse eficazmente estas experiencias? ¿Y cómo se puede comprobar si se alcanzan los objetivos? ¿Ya? ¿Ok? Entonces, estas 4 preguntas que delimitan el currículum todavía se aplican hoy en día. Los objetivos. Bueno, un objetivo, que el alumno pueda realizar la división. ¿Qué actividades se pueden realizar? Clases magistrales, explicarle cómo se realiza una división. ¿Cómo se pueden organizarse eficazmente estas experiencias? Bueno, vamos a dar la clase y después vamos a dejar ejercicio, vamos a dejar tarea para la casa y así el alumno va a poder ya saber dividir. ¿Cómo puedo comprobar si se alcanzan los objetivos? Le voy a pasar un examen para que tantas divisiones y las tiene que realizar y si saca 5 divisiones y se hace las 5 correctas, tiene 100 y si hace y así. Así es como se manejaba inicialmente. Bueno, y luego ya de la época tayleriana pasamos a la época de la inocencia. A esta época, desde el punto de vista de la evaluación educativa, se le llama de la inocencia o irresponsabilidad social. ¿Por qué? Porque fue una época de gran autocomplacencia social y optimismo, caracterizada por el despilfarro consumista posterior a una gran recesión.
Los problemas parecían no existir, por lo tanto no tenía sentido preocuparse en solucionarlos. Recordemos que esta época viene después de la Gran Depresión que surgió en Estados Unidos y de la Segunda Guerra Mundial. Entonces la gente como que se acomodó, ¿no? No, todo está bien, no hay que evaluar, los alumnos en la escuela pues saben como saben, está bien. Y se dio mucho en la época de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Este consenso tuvo un impacto negativo en la educación, porque obviamente si no hay evaluación, no hay puntos que se consideran deficientes, no va a haber una mejora y todo va a seguir igual, ya que parecía no haber interés en formar profesores competentes. ¿Me suena estos profesores competentes hoy en día? En el sistema educativo nacional, en el sistema educativo público, donde los profesores no hay mucha mejora, donde se acomodan. No digo que todos, pero sí una buena parte. Solucionar las necesidades de los menos privilegiados, identificar los problemas en el sistema educativo. Y hoy en Guatemala todavía vivimos esa época, si la queremos ver así. Venimos diciendo hace 20 años la educación es deficiente en Guatemala, la educación no sirve, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Hay que pagarle mejor a los profesores y cada año o cada cierto tiempo le van aumentando. Pero la educación no va mejorando. ¿Por qué? Porque no está en relación con la cantidad de dinero que se le paga a los profesores, sino en infraestructura, en el material que se le da, en el desempeño que tenga el niño, ya sea porque no come bien, porque es maltratado en su casa, etcétera, etcétera. O sea, son un montón de factores que no simplemente van de la mano con pagarle más al profesor. Luego pasamos a la época del realismo, que va de 1958 a 1972. Aquí pues no hay mucho que decir, pues vamos a mencionar algunas cosas. En 1957 la Unión Soviética lanza el Sputnik 1 dando inicio a la carrera espacial. La preocupación desatada se refleja claramente en lo declarado por un senador norteamericano: o hacemos cambios y reformas radicales a la educación o vamos a tener que enseñarle ruso a nuestros alumnos. La respuesta fue National Defense Education Act, o sea, un acto de educación para la defensa nacional, mediante el cual el gobierno federal aportó fondos para grandes proyectos nacionales de reforma curricular. La prioridad asignada fue hacia una búsqueda de propuestas innovadoras tendentes a mejorar sobre todo la enseñanza de las ciencias y las matemáticas, que es algo que todavía en Guatemala quedamos a deber. El psicólogo Leon Cronbach focaliza la valoración en las decisiones de sus diseñadores, el procedimiento que la produce y las características del propio programa, en las que el filósofo Michael Scriven propuso los términos evaluación formativa y evaluación sumativa, referidos ambos a la evaluación del programa. Eso lo vamos a ver más adelante: la evaluación formativa, la sumativa y la diagnóstica. Y la evaluación intrínseca, evaluación del objeto por sí mismo, y evaluación extrínseca, evaluación de los efectos que el objeto de evaluación produce. Por último, vamos a pasar a la época de la profesionalización, que es de 1973 hasta hoy en día. Hacia 1973 la evaluación adquirió el contenido suficiente como para ser considerada una materia específica y una profesión diferenciada de las demás, como por ejemplo la investigación, como teorías, métodos, marco regulatorio y objetivos claramente establecidos. En los últimos años del siglo XX, el ámbito evaluativo de la educación se amplió desde los aprendizajes. O sea, ya no solo se evaluaba cuánto sabía el alumno, sino que también los programas, los docentes, el currículum, el sistema educativo, las instituciones, las escuelas, los colegios, hasta llegar a la propuesta de evaluación de sistemas educativos nacionales. ¿Ok? O sea, ya se fue cambiando la evaluación, no solo para los alumnos, sino que para el profesor, para el plantel, para una determinada región y para un país o un programa. Durante esta época se da una actuación de modelos evaluativos, muchas veces opuestos, que son cada vez más cualitativos. Surgen revistas o publicaciones, investigación evaluativa, ya se investiga sobre evaluación y surgen los modelos: el modelo tradicional, el conductista, el cognitivista, el constructivista, que son modelos que ustedes no sé si ya vieron o ya verán en sus cursos de pedagogía. Les digo, se fundan centros de investigación, se pasa de la evaluación basada en objetivos a la evaluación basada a la toma de decisiones o la evaluación por competencias.
Bueno, ahora vamos a ver qué es la evaluación. Podríamos decirle que es un acto de señalar el valor de una cosa, ¿no? Cuánto vale una cosa, pero no un valor monetario, sino un valor de funcionalidad. El término de evaluación hace referencia a la acción y el efecto de evaluar, lo cual permite valorar cuán bueno o malo es un objeto evaluado. O sea, la evaluación en este sentido es de valorar, pero no solo un alumno, sino que cualquier cosa que nosotros queramos. Si nos sirve para lo que lo necesitamos o si no. Si un alumno, en este caso, como ya hablamos de competencias, es competente en determinada materia o en determinadas materias, o si no es competente y necesita nuevamente reconfigurar los saberes para poder hacerlo competente. En otras sesiones vamos a ahondar más en lo que es la evaluación. Aquí tenemos un cuadro sinóptico, nos dice que la evaluación es un proceso que consiste en seleccionar y obtener información con el propósito de emitir juicios de valor orientados a tomar decisiones, diagnosticar, retroalimentar o calificar. ¿Ya? Está referente a sujetos, procesos, elementos, que todo esto forma parte de un currículo. Entonces, esto sería bueno que le tomaran una captura para poder irlo repasando porque es un cuadro que nos da bien a cabalidad a qué se refiere la evaluación educativa. Por último, vamos a dejar las preguntas para estudio. La primera nos dice qué es la evaluación. Luego, cuáles son los dos periodos fundamentales según la historia y la evolución de la evaluación. Tercero, es conocido como el padre de la evaluación educativa. Cuarto, cuál es el nombre de las 4 épocas en que se divide el periodo post-tayloriano. Y por último, cuál es el nombre de las 3 épocas en que se divide el periodo pre-tayloriano, que si pusieron atención, pues ya sabrán cuál es la respuesta a cada una de estas preguntas. Muy bien, entonces estamos llegando al final de esta primera sesión de este curso de evaluación curricular. Entonces yo espero que no se me hayan aburrido, no se me van a dormir. Es historia, pero es necesario que la conozcamos. Cualquier duda, cualquier inconveniente, cualquier consulta que tengan, me pueden inscribir al correo que yo a la brevedad posible pues les voy a responder. Entonces, si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Pasen un excelente inicio de clases.